Bueno, primeramente saludar a los que están viendo el video y bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a terminar de ver lo que es el brazo de palanca. Vamos a hacer un ejercicio de eso y después vamos a empezar a hacer vamos a terminar de ver un poco la materia. Ya con los otros grupos yo ya la he terminado, entonces ahí ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Igual vamos a dedicar la otra semana, entonces, a resolución de ejercicios. Bueno, entonces voy compartiendo la pantalla. Voy a ir a la pizarra. Porque como les voy a explicar un poco la parte de brazo de palanca, entonces, por en este lado. Ok. Ahí, buenos días, Jocelyn. Ahí, entonces, como le dije a la compañera Tiffany, hoy lo que vamos a hacer es terminar de ver un poco toda la materia. Vamos a ver un poco la parte de brazos de palanca y cosas por el estilo. Y después vamos a ver la parte de conservación del momento angular, ¿verdad? O momento angular, para ya terminar un poco con la materia. Entonces, supongamos que tenemos una varilla. ¿Ok? Podemos tener una varilla o podemos tener cualquier cuerpo. Acá, por lo general, nosotros vamos a aplicar fuerzas que sean, digamos, de esta manera. Entonces vamos a identificar o vamos a indicar que esta es la fuerza que se está aplicando. Y si tenemos este punto o bueno, un eje que pasa por ese punto como eje de rotación, entonces, si queremos encontrar, vamos a ver la varilla, vamos a decir entonces que tiene un ángulo ¿sí? Sí. Respecto al horizontal. La fuerza va a ser completamente vertical para que no sea tan complicado. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que esta fuerza va a ejercer un torque y el torque va a ser negativo gracias a la ley de la mano derecha. Entonces, el torque debido a la fuerza F va a ser igual a acá, vean ustedes que esa fuerza entonces va a tener componentes. Una componente que sea perpendicular a la superficie y una componente que va a ser paralela a la superficie. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeras. Sí, profe. Entonces, acá, si ustedes ven esta componente o este ángulo de acá, sería este mismo ángulo cita. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá es 90 menos cita. Entonces, este tiene que ser cita, ¿verdad? Que sería la suma de estos dos me tiene que dar 90. Y la suma de no sé si ven, la suma de este ángulo con este otro ángulo me tiene que dar 90 grados. Y la suma de este ángulo con este otro ángulo me tiene que dar 90 grados. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo de acá. De ahí, recordamos que para que exista un torque, yo tengo que multiplicar. Acuérdense que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, tengo que multiplicar la distancia
que esta distancia, vamos a decir que es X, por la componente perpendicular de la fuerza. El negativo, ya dijimos, por ley de la mano derecha, pero va a ser entonces fuerza por el coseno del ángulo, ¿cierto? Ese sería el torque que nosotros estaríamos aplicando. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Jocelyn? ¿Tiffany? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer otra cosa. ¿Qué les parece si en lugar de aplicarle el coseno a la fuerza, nosotros se lo aplicamos a la distancia? O sea, sería menos X coseno del ángulo multiplicado por la fuerza. ¿Hace alguna diferencia? En cuanto al valor, no hay ninguna diferencia. Pero sí hay una diferencia muy grande en cuanto a la parte conceptual. ¿Por qué? Porque vea que aquí yo tengo un ángulo recto. Por lo tanto, este X por el coseno del ángulo me está representando esta distancia. ¿Cierto? ¿Jocelyn? ¿Tiffany? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Ok. Para calcular el torque, yo el torque lo hago como la distancia del eje al punto donde se aplica la fuerza. ¿Ok? Multiplicado por esa fuerza que sea perpendicular a esa distancia. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si reacomodamos los términos, o sea, este coseno, en lugar de multiplicar a la fuerza, yo lo pongo a multiplicar a la distancia. Entonces, matemáticamente no tenemos ninguna diferencia. ¿O sí? ¿Cómo ven estos dos términos, Stephen? Usted está solo, digamos, realizando un despeje ahí. No, simplemente estoy reacomodando los términos de la multiplicación. Ah, ok, ok. Entonces todo bien. Sí, Sí. ok. Entonces, como les estaba diciendo, matemáticamente no vamos a tener una diferencia en ningún sentido. Lo que tenemos diferencia es en la parte conceptual del asunto. ¿Ok? Porque ahora yo no estoy agarrando estas componentes de la fuerza. ¿Ok? Yo no estoy agarrando esta parte de la fuerza, sino que ahora lo que el X coseno del ángulo va a ser esta distancia en línea recta entre el eje de rotación y la línea de fuerza. Vamos a llamar línea de fuerza entonces a esta recta en la cual se aplica la fuerza. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, conceptualmente, lo que estamos encontrando es una distancia
que sea perpendicular a la línea de fuerza. ¿Ok? Aquí en este caso estamos usando coseno del ángulo porque yo le estoy dando este ángulo. ¿Ok? Entonces por eso estamos usando trigonometría. En otros casos, lo que se va a usar es el seno. Digamos, si me dan este ángulo de acá. Si tengo este ángulo, entonces sería X por el seno de phi. Sería esta componente de la distancia perpendicular a la línea de fuerza. ¿Ok? Y de esa manera, también podemos encontrar el torque. Entonces, esta distancia que es perpendicular a la línea de fuerza, se le da el nombre de brazo de palanca. ¿Está claro? Sí, pues. Sí. Ok. Vamos entonces a ver un ejemplo. Para ver si lo están entendiendo bien. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? Con este grupo. Ya lo he hecho con los otros dos, pero con este creo que no. No, pues. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, importante. Que eso creo que tampoco se los había dicho. Nosotros vamos a tener entonces diferentes tipos de equilibrio. ¿Ok? Y esto lo vamos a hacer con un experimento bastante sencillo. Ustedes van a agarrar el lápiz que tienen y lo van a colocar, o el lapicero, o lo que sea, y lo van a colocar sobre la mesa. Pues, en este caso voy a poner esta superficie acá. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si usted le aplica dos fuerzas en la misma dirección? O sea, aquí. Si le aplicamos fuerza acá, a ambos lados del bolígrafo. ¿Qué está sucediendo ahí? Fuerza hacia abajo, profe. Una Vamos a ver. fuerza, una fuerza que sea aquí así. Vamos a ver. Ok. Segundito para ver. Voy a quitar el filtro. Ok. Entonces, ustedes tienen aquí esto. Entonces le van a aplicar una fuerza a un lado y una fuerza a otro lado. Entonces, pero se las van a aplicar juntas. Entonces le aplicamos aquí dos fuerzas al lapicero. ¿Qué está sucediendo con el lapicero? Se mueve. Ok, se mueve hacia adelante, pero no está rotando, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, entonces, cuando el lapicero se mueve, nosotros vamos a decir, ok, la suma de torques es igual a 0. Porque el lapicero no está rotando. Sí. Pero la suma de fuerzas no es igual a 0. Vean que estamos teniendo una fuerza neta en esta dirección. ¿Ok? Pese a que tenemos la fricción, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ustedes le aplican dos fuerzas? Digamos, vamos a ver. El primero que hicimos fue que teníamos aquí el lapicero
yo le aplico una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia allá. Entonces, estamos haciendo que el lapicero no rote. Suma de torques es igual a 0. ¿Por qué? Porque el torque que estamos ejerciendo en este sentido y el que estamos ejerciendo en este sentido tienen signos diferentes. ¿Ok? Y serían iguales en este caso. Entonces, por eso el objeto no rota. Ahora, ¿qué pasa si le aplica una fuerza hacia allá y una fuerza hacia acá? Para lograr hacer que la suma de fuerzas sea igual a 0. ¿Qué observa usted, Tiffany? Si yo le aplico una fuerza hacia acá y una fuerza hacia allá. ¿Qué estaría haciendo el lapicero? Rotando. No. Rota, pero se desplaza. No. No se desplaza. Entonces la suma de fuerzas es 0, pero la suma de torques no es 0 en ese momento. ¿Por qué? Ese torque está haciendo que gire en sentido negativo, ¿verdad? Hacia dentro de la pantalla. Y este otro torque también está haciendo que gire en sentido de la pantalla. Entonces, la suma de torques no es 0, pero la suma de fuerzas sí. Por lo tanto, cuando tenemos esta condición, que la suma de torques sea 0, vamos a decir que está en equilibrio rotacional. O sea, no rota. Que fue el primer caso. En este otro, vamos a decir que está en equilibrio traslacional. O sea, no se traslada de un punto a otro. Sí. Tiffany, Jocelyn. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si usted aplica 3 fuerzas? Le aplicamos una ahí, una allá y una aquí en el centro. ¿Qué pasaría ahí? Serían 2 para allá y una para acá. ¿Qué pasa ahí? No se moverá. Entonces, vamos a decir que suma de torques es 0 y suma de fuerzas es igual a 0. Entonces, está en un equilibrio total, ¿verdad? O simplemente está en equilibrio. ¿Así? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá, este cuerpo que vamos a estudiar es esta plataforma o esta varilla azul que tenemos aquí. Y ese es el cuerpo que vamos a estudiar propiamente. Entonces nos dicen, se tiene una varilla uniforme desde el punto A hasta el punto B de 5 metros de longitud. Tiene un peso de 50 newton. Importante, nos dicen la varilla cómo es. Nos dicen que la varilla es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? ¿Qué significa que la varilla sea uniforme? Jocelyn, ¿está por ahí?
Así que no está conectado. Tiffany, ¿qué entiende usted si le dicen que la varilla es uniforme? Tiffany, No estoy segura, profe, la verdad. ¿a qué le suena eso? Que es constante. ¿Qué es? Suave que uniforme y constante no significan lo mismo. ¿Qué significa esa palabra uniforme? ¿A qué le suena? Aparte de que es constante. Ok. Básicamente, uniforme significa que la masa de toda la varilla está igualmente esparcida. Sí, Ah, ok, ok. Sí, sí, profe. o sea, no tiene más peso de un lado que de otro. ¿Y eso para qué nos sirve saber qué es uniforme? Por ejemplo, un teléfono no es uniforme. Hay partes donde son más pesadas que otras. ¿Para qué nos sirve saber si algo es uniforme o no? Para ver si se va a desplazar de un lado o de otro. No. No. Eso es para ubicar el punto del centro de masa. El punto de equilibrio. Sería. Más que el punto de equilibrio es el centro de masa del objeto. Porque, como yo les había dicho anteriormente, el peso siempre se va a ubicar en el centro de masa. Y que una varilla sea uniforme, ¿qué significa que sea uniforme? ¿A dónde estaría ubicado el centro de masa? Si la masa se distribuye igual en un cuerpo, ¿a dónde estaría ubicado ese centro de masa? En el centro sería. En el centro. Entonces nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 2,5 metros. Desde el punto A hasta el centro de masa hay 2,5 metros. Y esa es la importancia de que nos digan si es uniforme o no es uniforme. ¿Quedó claro? Sí, profe, clarísimo. Ok. Entonces nos dice soportada en A. Eso significa que aquí en el punto A nosotros vamos a tener una fuerza. Esta es una fuerza de reacción. ¿Ok? Y esa fuerza de reacción va a ser un poco las componentes de fricción o va a ser la normal en algunos casos. Vamos a tener una fuerza de reacción, vamos a ver, puede ser sostenida por un tornillo o cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces significa que en este punto A, como está en contacto con otra superficie, vamos a tener una fuerza de reacción entre esas dos superficies. Ahora nos dicen, una carga de 100 newton va a colgar de la varilla
a una distancia X de A. Si la resistencia de ruptura de la cuerda, o sea, eso es la tensión máxima que puede soportar esa cuerda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo muevo esta pesa hacia, digamos, en lugar de ponerla aquí, yo la pongo por acá? ¿Qué sucedería en ese caso? Cambiaría el ángulo, profe. No. Básicamente haría más fuerza sobre esta cuerda. Entonces, al esta cuerda tener más tensión, se va a romper. ¿Está claro? Sí, profe. Eso significa esa fuerza de ruptura. Por lo tanto, entonces vamos a decir, ok. Acá vamos a tener el peso de la varilla. Y acá, entonces vamos a obtener la carga. Entonces voy a representarla con una C. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar cuál es el máximo valor de X que nosotros podemos tener en ese caso, para que la cuerda no se rompa. Por lo tanto, como lo que vamos a buscar es para que la cuerda no se rompa, entonces vamos a, ¿cómo es que se llama? Sí, vamos a poner esta pesa o esta carga en ese punto máximo que puede tener. Así que vamos a empezar. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, que lo hice sobre el dibujo. Vean ustedes que ahí están las 4 fuerzas que se estarían aplicando. Entonces, ¿a dónde sería mejor colocar nuestro eje de rotación? ¿Cuál sería el mejor punto? Bueno, el mejor punto no. El mejor eje de rotación que podríamos tener. En el punto A, profe. No. Sería uno que pase por el punto A. ¿Por qué? Entonces vamos a decir que este es el eje de rotación. ¿Por qué lo vamos a escoger en el punto A? Cuando un cuerpo está en equilibrio, cualquier punto puede servir como eje de rotación. ¿Sabía? Yo no sabía eso, profe. Ok. Porque vea que si esto está quieto, significa que no está rotando ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. No está rotando en ningún eje. Porque está quieto. Entonces, cualquier punto nos puede servir para hacer nuestro análisis. Nada más que
En este caso, el punto A escogido está bastante bien. ¿Por qué está bastante bien? Vamos a empezar a sacar los torques. ¿Cuál es el torque debido a la fuerza de reacción? ¿Qué distancia hay desde el punto donde se pone la fuerza de reacción hasta el eje de rotación? ¿Qué distancia hay? Del centro, usted dice, profe. Desde el punto A del centro. Desde el punto A hasta donde se aplica la fuerza de reacción. ¿Qué distancia hay? Vean que hay una distancia de cero. Por lo tanto, el torque en ese punto va a ser cero. Recuerden que para calcular el torque es R cruz F. Y como ya sabemos que en la fuerza de reacción el torque sería cero, entonces por eso es que ahí nos sirve ese eje de rotación. ¿Está claro, Tiffany? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el torque debido a la tensión? En este caso, ven que aquí tenemos un ángulo de 74 grados. ¿Ok? Entonces, sería la componente perpendicular de la tensión por la distancia. Entonces, sería primero el signo, la mano va para allá. ¿Y a dónde apunta el dedo gordo? Si la mano va aquí, ¿hacia dónde está apuntando el dedo gordo? De la mano derecha. Hacia adentro, profe. Hacia adentro. Ujú. Si usted pone la mano así, ¿hacia dónde apunta su dedo gordo? A la derecha. Hacia afuera. Entonces sería positivo. Entonces sería 5 por la componente perpendicular de la tensión. Entonces sería la tensión por el seno del ángulo. ¿Quedó claro, Tiffany? Sí, profe, es que no sé cómo posicionar la mano. Era eso. Ok. Ahora vamos con lo siguiente. Acá, por ejemplo, esta de 100 Newton. Vean que esta sería la componente perpendicular así. Sí. Sí, profe. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer eso así o encontrar esta distancia de aquí a aquí? Tiffany.
Yo diría que el anterior, profe. Encontrar la fuerza perpendicular aquí. Es que no estoy segura. Pero aquí en este caso, para mí, personalmente, es más fácil encontrar esta distancia de aquí a aquí. Porque yo sé que la hipotenusa mide X. Este ángulo de acá mide 37 grados. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces vamos a decir que el torque debido al peso, no, debido a la carga, va a ser igual a la hipotenusa, signo negativo, porque la fuerza va hacia allá, ¿verdad? O la distancia va hacia allá y la fuerza va hacia abajo. Entonces el dedo gordo apunta hacia adentro de la pantalla. Entonces va a ser menos X por el coseno de 37, que sería el brazo de palanca, multiplicado por la fuerza, que serían 100 N. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿cómo ve el uso del brazo de palanca en este caso? Muy complicado. No, profe, solamente es de mucha práctica. Ok. Ahora, ¿cuál es el torque debido al peso de la varilla? ¿A dónde aplica la Tierra esa fuerza de gravedad sobre los objetos? Según lo que les he dicho, que la Tierra va a aplicar la fuerza de gravedad, entonces, en el centro de masa. Eso significa que el torque va para allá, la fuerza para abajo, dedo gordo hacia adentro. Entonces va a ser negativa, tiene una magnitud, la distancia de 2,5, pero no me interesa el 2,5, lo que me interesa sería esta distancia de aquí hasta la línea de fuerza. ¿Ok? Que esa sería la línea de fuerza. Entonces sería 2,5 por el coseno del ángulo por la fuerza, que en este caso sería una fuerza de 50 newton. ¿Ok? Que es el peso del objeto. ¿Quedó claro? Tiffany, Profe, se puso cos de 3. de 37, perdón. Ah, ok. Me comí el 7. Sí, profe, todo bien. Ahora, ¿cómo está esa varilla? Está rotando. Vea que la varilla no está rotando. Entonces, al no estar rotando, vamos a decir
Perfecto, si no rota, entonces la suma de torques me tiene que dar 0. Y la suma de fuerzas también me tiene que dar 0, porque tampoco se está trasladando. Entonces está en equilibrio total. Así que si usted hace estos cálculos, 5 por 50 por el seno de 74, más 2,5, o bueno, menos, sería en ese caso, porque ahí tiene un signo menos, 2,5 coseno de 37 por 50, ¿cuánto le da eso? A mí me dio menos 95,6767. ¿Segura? En el último, ¿verdad, profe? Ah, bueno, En el no. primero. Yo digo la suma de todos, este más este, Ah, ok, ok. Sí, ya leí. está dando 140,49. Sí, Profe, yo creo que está dando eso. ¿cuánto le está dando? Me está dando menos 341,96. Entonces, Sí, no sé. Ujú. puso este positivo Sí. y este negativo. Ujú. No sé, digamos, si entre esos dos se ponen una suma, que te dijo que hay que sumarlo. Es una resta. Entonces sería 5 por 50 por el seno de 74 menos 2,5 por Ah, 50 por el coseno de 37. no sé, es que me sigue sin dar. No sé qué error estoy haciendo yo, la verdad. Fíjense en la calculadora si la tienen grados en radianes. La puse ya en radianes, a ver si es eso. No, tiene que estar Ah, en grados. ok. En D, en la D. Es que están grados, radianes y gradianes. En ese es en el que tiene que estar. Ah, ok. Y no, ahora me da 124,96. Está sacando 2,5 por el coseno de 37 por 50. Sí, correcto. O sea, pongo todo exactamente como está ahí. Y así, Ujú, sí, de hecho está entre paréntesis. pero el paréntesis no puede cubrir al 50. Ah, sí, sí. Va por fuera. Qué raro. Sí, no sé qué es lo que estoy poniendo mal, la verdad. Vamos a ver.
escriba lo que le voy dictando. 5 por 50 Ujú, por el seno ujú, de 74. ujú. Voy a irlo haciendo yo. Cierro paréntesis. Ujú. Menos 2,5 por el coseno de 37. Ajá. Por 50. Por 50. Sí, mide exactamente lo mismo. ¿Cuánto? 124,96. 124. Ujú. Voy a buscar otra calculadora a ver porque está raro eso. Es que usted la puso en G. Ah, Ya lo vi, usted lo puso en G, que son gradianes. ok. Ok, estos son gradianes. Ok, ahora sí ya. En D son grados. Y en R son radianes. ¿Y ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces me va a quedar 140,49 menos, ¿cuánto es 100 por el coseno de 37? Seno por el coseno de 37. 100 por el Ah, coseno de sí. 37. 74,86. 79. Ok, 79,86x. Y eso es igual a 0. Sí, Sí, profe. entonces si despejamos la x, ¿cuánto nos da x? ¿Cuánto le dio x? Tiffany, 1,76. 1,76. Vamos a ver. 1,76 metros. Eso es lo máximo que yo puedo correr esa contrapesa para que el objeto no se, ¿verdad? No se rompa, para que no se le rompa esta cuerda. Si la pongo a más distancia de 1,76 metros, entonces el objeto se va a desplazar más.
O, mejor dicho, la cuerda, si el objeto lo desplazo más, la cuerda se va a romper. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, ahora vamos a hacer, como el objeto está en equilibrio, vamos a encontrar cuál es el valor de esa fuerza de reacción. Entonces, yo voy a hacer un sistema de coordenado donde este es el eje X y aquí queda el eje Y. Y vamos a empezar a hacer suma de fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas se están aplicando en el eje X? Ven que tenemos la fuerza de reacción en X, que va hacia X positivo, menos la tensión en X. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si está en equilibrio total, ¿cuánto me tiene que dar la suma de esos dos? 0. Por lo tanto, este menos tensión en X lo puedo pasar al otro lado. Paso. Y vamos a decir entonces que esta componente en X de la tensión sería 50 por coseno de 35. Esa sería entonces la componente en X de esa forma. Esa reacción igual a la tensión. Igual a la componente de esa tensión. ¿Está claro? Sí, profe. Y entonces la suma de fuerzas en Y también me tiene que dar 0. Eso va a implicar lo siguiente. ¿Cuáles fuerzas tengo en el eje Y? Toda la fuerza de reacción en Y. Tengo los 100 newton, que sería la carga. Tengo los 50 newton, que es el peso de la varilla. ¿Qué otra fuerza tengo en Y? La otra fuerza que tengo en Y sería la componente en Y de la tensión. Y esa componente va hacia Y positivo. Y hacia X negativo. Por lo tanto, y esta suma, entonces me tiene que dar 0. En otras palabras, yo puedo pasar todo al otro lado. El 100 pasa a sumar, el 50 pasa a sumar, y esta tensión en Y pasaría a restar. Esto para poder encontrar entonces ese valor de la fuerza de reacción en Y, que ese valor sería entonces 50 por el seno de 37. ¿Sí? ¿Stephen?
Sí, profe. Entonces ahí ya tenemos los valores de la fuerza de reacción y de la tensión. Ahora, esos valores son cuando la pesa está en el punto más alejado. Entonces, tener cuidado con eso y ahí usted nada más mete esos valores en la calculadora. Me dio 119,90. ¿Cuál? 90 en la suma de valores de Y. ¿Ok? ¿Le está dando cuánto? 119,90, 92. 119,90. No, profe, no de Y. Ah, en 90. los de Y, Ajá, 119,9. coma 90. 91 puede poner. ¿De dónde? Dejémoslo así, con un decimal. ¿Y Y en el los otro? de, sí, eso quedó bien. 39,93. 39,93. ¿Ok? Entonces, esas serían las componentes de esa fuerza. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí ya tenemos un poco ambas cosas. Si quiere, vamos a un receso. ¿De cuánto tenemos el receso? 15 minutos, ¿está bien, profe? 15 o Sí, 10. cualquiera de los dos está bien. Trabajemos hoy con 10 para ver si terminamos la materia. Ok, perfecto. Entonces, explicarle la teoría de lo que falta y Ok, ver un par de videos. está bien. Bueno, voy a preguntarles lo del material de la cátedra, a ver cómo les fue. ¿Mm? Profe, hablando sobre eso, sobre la Sí, cátedra. sí. Ayer estaba di- haciendo apuntes y así sobre eso, porque yo apunto las cosas en un cuaderno, Ujú. pero al parecer no había como nada, en un documento, un PDF, digamos, para leer, más que todo eran videos, me parece. Vamos a ver un momento. Ok, dice aquí que una sí lo leyó y la otra leyó más o menos la mitad. Ah, no, es cátedra de física 2. Esta cátedra de física 1. Por acá, bueno, lo del capítulo, son estas secciones. Ese es el libro. ¿Sí? Sí, profe. Y después son lo que es el momento angular, definición del momento angular y problema de momento angular. Eso es lo que hay para semana 15. Ok, pues, digamos, sí, a lo que yo decía que eran puros videos en sí. Ujú. Sí, sí, digamos, siempre está el libro de consulta para ver algunas de esas cosas. Bueno, entonces, retomando acá, vamos a ver un poco lo que es el momento angular y de qué trata este asunto. Ok, eso es lo que
lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo la vez anterior, digamos, el momento lineal, ¿verdad? Que fue cuando empezamos a ver la parte de colisiones. El momento lineal es la cantidad de movimiento que tenía una partícula al moverse en línea recta. Y esa cantidad de movimiento lineal se definía como la masa por la velocidad de la partícula. ¿Ok? Si tengo dos partículas, sería la suma de la masa de la primera por la velocidad de la primera, más la masa de la segunda por la velocidad de la segunda. Y así sucesivamente, sin importar cuántas partículas tenemos. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a decir, ok, el momento angular es la cantidad de movimiento angular que tienen las partículas. Entonces, ¿qué tanto se mueven? Y eso lo vamos a definir como el producto cruz entre la distancia de cada partícula al eje de rotación multiplicada por el momento lineal que tiene esa partícula. O sea, esta distancia, ¿verdad? Porque está girando, esta L es la dirección del momento angular, pero ese es el eje de rotación. O sea, el momento angular va en la dirección del eje de rotación. Al igual que el torque, al igual que la aceleración angular, al igual que la velocidad angular, entre otras. Entonces sería el radio por la masa por la velocidad de la partícula. Que en este caso, la velocidad que tienen las partículas cuando están rotando, le habíamos visto que era una velocidad tangencial a la partícula. ¿Correcto? Tiffany. Sí, profe. Sí. Jocelyn, ¿está por ahí para preguntarle o lo dejo por ahí? Bueno, no sé si tendrá problemas con el audio o qué es lo que estará pasando. Bueno, entonces, nosotros podemos hacer un pequeño cambio. Podemos decir, bueno, la velocidad tangencial de la partícula, esa velocidad tangencial, yo la puedo ver en realidad como omega cruz R, ¿cierto? Como el producto cruz entre omega y R, que fue lo que yo les había hablado anteriormente. Si yo hago omega cruz R, me da la dirección de la velocidad tangencial. Entonces, si yo meto esto acá, en lugar de la velocidad, vean ustedes que yo puedo decir entonces que el momento angular, reacomodando los términos, sería masa por el radio cruz omega cruz el radio. Entonces, esto de acá me va a dar un vector que es perpendicular tanto a omega como a R. Entonces, esa sería la dirección de la velocidad. Y ahora, si yo hago el producto cruz entre la velocidad y el radio, me va a quedar en la misma dirección de la velocidad angular. Y sería entonces multiplicar las magnitudes. Pero como me queda en la dirección de la velocidad angular, entonces yo puedo decir que el vector momento angular sería la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular de la partícula. Sí.
Sí, profe. ¿Ok? Entonces, es un poco lo que estamos haciendo. ¿Y qué pasa si yo sumo las masas y las distancias al cuadrado, al eje de rotación? Digamos, en caso de que yo tenga un cuerpo sólido, sería el momento angular, sería igual a la velocidad angular, ¿ok? Porque es la misma velocidad para todo el cuerpo y esto multiplicado por la suma de todas las distancias por la masa. ¿Ok? Y eso que está aquí, ¿quién sería? ¿Cómo se le conoce ese término? Término se le conoce como momento de inercia. ¿Ok? ¿Qué fue lo que habíamos visto anteriormente? Entonces, la magnitud, momento angular, es el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Vea que se parece mucho si lo comparamos al movimiento lineal. Nada más que aquí estamos usando como resistencia la masa y la velocidad la velocidad lineal. En este caso, la resistencia sería la inercia y estamos trabajando entonces de forma circular. Entonces, vea que hay un paralelismo bastante fuerte entre movimiento circular y movimiento lineal. Ahora bien, ¿qué pasa si yo derivo el momento angular? Entonces, vea que yo lo puedo derivar de dos maneras. Puedo agarrar la derivada del momento angular con respecto al tiempo y lo que derivo sería la derivada del radio con respecto al tiempo por el momento más la derivada más el radio por la derivada del momento. Pero, como estamos suponiendo que las masas son constantes, salen de la derivada y como el radio es constante, entonces esa derivada me da cero. Esa sería la derivada del momento angular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la derivada del momento angular con respecto al tiempo va a ser igual a R cruz masa por aceleración. Y masa por aceleración es la fuerza. Y si vemos el producto cruz entre el radio y la fuerza, es conocido como el torque de la partícula. ¿Ok? Tiffany, ¿está claro? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo agarro, aquí yo estoy agarrando que el momento angular es igual a R cruz masa por velocidad. Y en este otro lado yo estoy agarrando que L es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, si yo derivo esto, sería la derivada de cada uno. Pero dijimos que el momento de inercia no está cambiando. Y esta derivada del momento angular con respecto al tiempo, esto es la aceleración angular. ¿Ok? Y de ahí entonces proviene la ecuación final
que nos dice que la suma de todos los torques externos a un cuerpo o la suma de todos los torques que tiene un cuerpo es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y eso es lo que nosotros estamos observando. ¿Sí? Pero eso trae otra consecuencia, que si la derivada del momento angular con respecto al tiempo es cero, eso significa que el momento angular permanece constante. ¿Ok? Que permanezca constante va a implicar entonces que no hay torques externos al cuerpo. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a observar. Y ya vimos entonces las condiciones que se necesitan para el equilibrio. Ahora, muy importante, a diferencia de lo que habíamos visto antes, un cuerpo, por eso les había dicho yo que la definición de torque estaba un poquito incompleta. Porque un torque va a ser, entonces, que cualquier cuerpo que se esté moviendo acelere o que se esté moviendo circularmente acelere o frene, ¿verdad? O sea, tengo una aceleración angular. Por lo tanto, si un cuerpo ya está dando vueltas y no tiene ningún torque, el cuerpo va a seguir dando vueltas a velocidad angular constante. Eso es algo que tenemos que tener muy claro y dejarlo muy bien definido. Entonces, básicamente, eso es lo último de la teoría del curso. No sé si tiene alguna duda o vamos a ver un par de videitos para que logre entender bien las cosas. Uno de los videos yo lo había descargado de YouTube, que era... Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo lo había buscado en YouTube porque es por aquello de que algunas veces no tengo internet en él o se dificulta un poco buscarlo en en internet. Eso se llama conservación del momento angular. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo por bueno, aquí. ¿Ok? Bueno, este es uno de los que vamos a ver. Observación del momento angular. Vamos a ver, cualquiera de estos no funciona. Que yo había descargado. Uno de los primeros que hay aquí. Bueno, no lo veo por acá. Pero sí, son algunos ejemplos sencillos que todos estos les va a servir para los que están viendo el video. Entonces, digamos, esto es lo que vamos a, a observar entonces en los videos que estamos trabajando. Entonces, una consulta. Vamos, un ejemplo de este tema puede ser igual lo de las bailarinas de ballet. ¿Correcto? Ah, ok. Sí, sí. Es que ayer vi un video sobre eso, de cómo ellos tenían el equilibrio al dar los giros. Ujú. Y no solo tienen el equilibrio al dar los giros, sino también
Bueno, ese video que tengo yo es muy viejillo, entonces seguro no está acá. Voy a pausar el video. Ok, bueno, voy a pausar el video. Ok, entonces, bueno, ahí en la clase vimos un poco este video. Vimos este otro video de Veritasium, que también es de la precesión, ¿verdad? Con respecto a este tema. Entonces ahí se los dejo a ustedes para que los busquen y los puedan ver por cuestiones de derechos de autor. Entonces, para que lo tengan presente. No sé si Tiffany tenía alguna duda final. No, profe, de mi parte todo está súper claro. ¿Todo está claro? Ok, excelente. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video y las próximas 3 clases que vamos a tener van a ser de resolver ejercicios y ejercicios y ejercicios y ejercicios y más ejercicios. ¿Ok? Ok, profe, perfecto. Nos vemos entonces.